Líder nuestro. 4 mujeres apache cambiaron su destino con una sola frase en una región del suroeste de Estados Unidos, entre colinas suaves y ríos tranquilos, vivía una pequeña comunidad apache. Sus casas eran sencillas, hechas de materiales que la naturaleza ofrecía, y todo el pueblo estaba conectado por senderos que recorrían el valle. En este lugar, donde cada persona conocía a la otra, 4 mujeres crecían con sueños y curiosidades que iban más allá de lo que su entorno les permitía. Sus nombres eran Ai, Nala, Tseji y Kiona. Aunque compartían la misma edad y algunas veces jugaban juntas en la infancia, cada una tenía un carácter distinto, una forma especial de ver el mundo. Ai era la observadora. Le encantaba mirar el cielo al atardecer y dibujar los colores que veía en sus cuadernos. Podía pasar horas sin decir una palabra, absorbiendo los detalles de su entorno, aprendiendo sobre plantas, animales y las historias que los ancianos contaban alrededor del fuego. Su curiosidad no se limitaba a lo natural, Ai también quería entender a las personas. Siempre preguntaba por qué alguien se comportaba de cierta manera, por qué ciertas tradiciones eran tan importantes y cómo podía mejorar su propia vida y la de su comunidad. Nala, en cambio, era la más extrovertida. Le gustaba hablar, escuchar y compartir ideas. Su risa era contagiosa, y muchas veces ella era quien unía a la gente en momentos de aburrimiento o tristeza. Tenía un sentido de la justicia muy fuerte. Desde pequeña, no le gustaba ver cuando alguien era dejado de lado o ignorado. Siempre encontraba la manera de defender a quienes no tenían voz, aunque fuera con palabras simples o gestos amables. Su familia la consideraba un alma valiente y llena de energía, alguien que podía inspirar a otros con solo su presencia. Tseji era práctica y meticulosa. Cada acción que hacía tenía un propósito claro. Aprendía rápido, recordaba los detalles y siempre estaba lista para ayudar en tareas importantes. No era tan habladora como Nala, pero sus consejos eran precisos y muy valorados por quienes la rodeaban. Tseji disfrutaba de la responsabilidad y sentía que ayudar a su comunidad era un privilegio. Su manera de ver el mundo era directa, si algo necesitaba ser hecho, ella lo haría sin dudar. Por último, Kiona era soñadora. Le gustaba imaginar futuros posibles y pensar en cómo cambiarían las cosas si alguien se atreviera a intentar algo diferente. Sus ideas eran creativas y, a veces, sorprendentes para quienes la escuchaban. Aunque podía parecer distraída, tenía una visión única de lo que podía ser mejorado en la vida de su gente y siempre buscaba maneras de inspirar a los demás. Las 4 mujeres compartían un lazo especial. No solo eran amigas, sino confidentes, compañeras de juegos y, a medida que crecían, aliadas silenciosas que entendían que podían apoyarse mutuamente para alcanzar metas más grandes que cualquier desafío individual. Juntas, pasaban tardes explorando los alrededores, aprendiendo historias de sus abuelos y planeando cómo podrían aportar algo importante al pueblo. En su comunidad, la vida seguía un ritmo natural. Los días comenzaban con el canto de los pájaros y el olor del pan recién horneado. Los niños y jóvenes asistían a clases donde aprendían historia, cultura y habilidades prácticas, mientras que los adultos trabajaban en la tierra, enseñaban oficios o cuidaban a los más pequeños. La comunidad tenía sus tradiciones bien definidas y cada persona sabía cuál era su rol. Sin embargo, a pesar de la armonía, existían límites implícitos, especialmente para las mujeres. A veces, las decisiones más importantes se tomaban sin su participación, y aunque eran escuchadas en asuntos cotidianos, no siempre tenían voz en los temas que afectaban el futuro de la comunidad. Ai, Nala, Tseji y Kiona crecían conscientes de esas limitaciones, pero nunca permitieron que eso detuviera sus sueños. Cada vez que veían a los líderes discutir asuntos importantes, se preguntaban, ¿por qué no podemos ayudar a decidir también? Esa curiosidad silenciosa empezó a sembrar una semilla en sus corazones, una idea de que podrían cambiar la dinámica, no con fuerza, sino con claridad, creatividad y unidad. Sus familias notaban que algo especial se estaba formando entre ellas.
Mientras otras niñas de su edad se conformaban con aprender las tareas habituales, estas cuatro compartían estrategias, hacían planes y practicaban cómo podrían intervenir en conversaciones importantes cuando fuera el momento adecuado. Pasaban noches bajo el cielo estrellado, hablando de sus sueños, de cómo querían ver a su comunidad crecer y cómo podrían contribuir a un cambio que beneficiara a todos. Un día, durante la preparación de un festival local, las cuatro jóvenes se ofrecieron voluntarias para ayudar con la organización. Su entusiasmo y eficiencia llamaron la atención de varios miembros del consejo, quienes observaron cómo coordinaban, resolvían problemas y mantenían a todos motivados. Fue una pequeña demostración, pero suficiente para que se dieran cuenta de que estas jóvenes no solo tenían talento, sino también liderazgo natural. Sin embargo, la verdadera prueba aún no había llegado. Sabían que para cambiar algo profundo en su comunidad necesitarían algo más que habilidades, necesitaban valor. El tipo de valor que no surge de la fuerza física, sino de la determinación y la claridad de propósito. Un valor que les permitiera enfrentar miradas de sorpresa, comentarios inesperados y la posibilidad de ser ignoradas. Ese valor empezaba a formarse en sus corazones mientras continuaban aprendiendo, observando y planeando. A medida que pasaban los años, las cuatro mujeres desarrollaron sus fortalezas únicas. Ai aprendió a expresarse con palabras claras y precisas, Nala perfeccionó su habilidad para motivar a otros, Seji se volvió experta en resolver problemas de manera eficiente, y Kiona cultivó su creatividad para generar ideas innovadoras. Cada una sabía que, aunque eran distintas, juntas podían lograr algo que ninguna podría hacer sola. Su amistad se convirtió en un pilar de confianza y apoyo mutuo, y con cada día que pasaba, su idea de liderar con propósito crecía más fuerte. Incluso en las tareas más sencillas, buscaban maneras de mejorar las cosas. Si recogían frutas del huerto, pensaban en métodos para que todos pudieran acceder a ellas de manera más equitativa. Si ayudaban a organizar ceremonias, ideaban formas de incluir a más personas y hacerlas más significativas. Todo lo que hacían tenía un trasfondo, la semilla de la idea de que podían aportar un cambio real en su comunidad. Por primera vez, empezaron a imaginar que no solo podían soñar con un futuro diferente, sino que tenían el potencial de construirlo. No se trataba de desafiar a nadie por el simple hecho de hacerlo, sino de demostrar que su comunidad podía crecer más y todos tenían voz, sin importar género o edad. Ese pensamiento, aunque sencillo en apariencia, era revolucionario en un contexto donde la tradición dictaba roles muy específicos. Y así, entre juegos, aprendizaje, conversaciones nocturnas y días de trabajo en la comunidad, Ai, Nala, Seji y Kiona se preparaban, sin saberlo, para un momento que definiría su destino. Cada experiencia que vivían, cada pequeño desafío que superaban y cada idea que compartían entre ellas era un paso más hacia algo mucho más grande. Sin prisas, pero con firmeza, se formaba un vínculo que sería la base de la transformación que cambiaría su lugar en el mundo. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo de naranja y rosa las colinas que rodeaban la aldea. Las cuatro jóvenes caminaban juntas por los senderos, riendo, soñando y hablando de lo que podría ser. Sabían que, aunque el camino no sería fácil, cada paso que daban juntas las acercaba a un momento en que podrían decir algo que nadie olvidaría. Y así terminaba otro día en sus vidas, un día normal en apariencia, pero cargado de aprendizaje, confianza y sueños compartidos. El futuro esperaba, y aunque aún no podían verlo con claridad, ya sentían en su corazón que algo grande estaba por suceder. A medida que Ai, Nala, Seji y Kiona crecían, la vida en la comunidad apache seguía su curso, tranquila y ordenada, pero también limitada por tradiciones que, aunque valiosas, definían estrictamente quién podía participar en la toma de decisiones importantes. Las cuatro jóvenes habían aprendido mucho de sus familias, de los ancianos y de los líderes del consejo. Cada historia, cada consejo y cada lección se almacenaba cuidadosamente en su memoria. Sabían que para un día poder contribuir de verdad, tendrían que prepararse no solo con conocimiento, sino también con estrategia y confianza.
Un día, llegó a la aldea la noticia de que el Consejo Tribal se reuniría para discutir un asunto muy importante, la distribución de recursos para el próximo año, incluyendo la planificación de nuevas actividades educativas y culturales para los jóvenes. La comunidad esperaba que todos los adultos escucharan la reunión, pero las mujeres eran, en su mayoría, observadoras. Hasta ese momento, la tradición dictaba que los asuntos grandes se resolvían entre hombres, mientras las mujeres participaban solo de manera secundaria. Sin embargo, Ai, Nala, Tseji y Kiona no podían ignorar la importancia de esta reunión. Para ellas, no era solo una cuestión de recursos, sino de cómo se organizaba la vida de toda la comunidad, cómo se decidían las oportunidades para los jóvenes y qué futuro tendrían sus familias. Habían pasado meses estudiando cómo funcionaban las reuniones del consejo, anotando cuidadosamente los puntos clave, escuchando cada argumento y analizando cómo se podían presentar ideas de manera clara y respetuosa. El día de la reunión, las 4 jóvenes se sentaron discretamente entre los asistentes. Observaban cómo los líderes hablaban con autoridad, cómo los miembros del consejo intercambiaban opiniones y cómo algunas voces eran escuchadas más que otras. Cada palabra y cada gesto eran importantes, y ellas lo sabían. Mientras escuchaban, se dieron cuenta de que muchos argumentos repetían los mismos errores del pasado, decisiones que beneficiaban a unos pocos y dejaban a otros sin oportunidades. Esa observación encendió en ellas una sensación de responsabilidad, no podían quedarse calladas. Al final de la primera ronda de discusiones, Nala susurró a las otras: si seguimos así, nada cambiará. Tenemos que hacer algo, aunque sea pequeño. Ai asintió con la cabeza, sintiendo que era el momento de actuar, aunque no sabían exactamente cómo. Tseji, siempre práctica, comenzó a analizar los posibles escenarios. Si hablamos, debemos ser claras y precisas. Nada de palabras que confundan. Y si nos ignoran, debemos mantener la calma y repetir nuestro punto de vista. Kiona, con su mirada soñadora, añadió, y tenemos que imaginar cómo queremos que se vea el resultado. No solo hablar, sino mostrar lo que puede ser diferente y mejor. Mientras discutían su plan en voz baja, la reunión continuaba. Los líderes debatían sobre recursos educativos, infraestructura y planificación de eventos culturales. Las decisiones parecían avanzar lentamente, con mucha repetición de ideas anteriores. Ai comenzó a notar patrones. Cada vez que alguien planteaba una idea nueva, el consejo la analizaba, pero luego la descartaba si no coincidía con las tradiciones o con los intereses de los líderes más antiguos. Esto no las desanimó, al contrario, les dio claridad sobre la importancia de hablar con argumentos sólidos y con unidad. Las 4 mujeres decidieron que no harían una intervención improvisada. Durante los días previos, se reunieron en secreto varias veces para practicar cómo podrían expresar sus ideas sin confrontar directamente a nadie, pero mostrando con claridad que tenían algo importante que decir. Ai se encargó de organizar los puntos clave, Nala practicó cómo transmitirlos con energía y empatía, Tseji se centró en anticipar preguntas o dudas que podrían surgir, y Kiona pensó en ejemplos creativos para ilustrar cada argumento. Cuando llegó el segundo día de la asamblea, la tensión en el aire era palpable. Los miembros del consejo comenzaron a notar que algo diferente se estaba gestando entre las jóvenes. Mientras los líderes hablaban, las 4 mujeres intercambiaban miradas, asegurándose de que todas entendieran el momento exacto para intervenir. Sabían que su oportunidad sería breve y que debían aprovecharla al máximo. La reunión era larga, y aunque muchas veces las voces se elevaban, la atmósfera era respetuosa, no había gritos ni disputas, solo diferencias de opinión que necesitaban resolverse con cuidado. En ese momento, un tema particularmente complicado surgió: la organización de los programas para jóvenes, incluyendo la creación de talleres de habilidades, espacios de lectura y actividades culturales. Muchos líderes pensaban que esos programas debían seguir un modelo tradicional, limitado y dirigido por algunos adultos electos.
Pero las 4 jóvenes conocían de primera mano las necesidades de sus compañeros, de los niños más pequeños y de las familias que no siempre tenían acceso a oportunidades educativas. Sintieron que su intervención podía marcar la diferencia. Con respiraciones profundas y miradas firmes, decidieron que era hora de hablar. Nala fue la primera en levantarse, seguida por Ai, Seji y Kiona. Al principio, algunos miembros del consejo mostraron sorpresa, nunca habían visto a jóvenes mujeres intervenir de manera directa en temas de liderazgo. Sin embargo, la atención que captaron fue inmediata, todos querían escuchar qué tenían que decir. Nala comenzó con palabras sencillas pero firmes, explicando que los programas para jóvenes podrían ser más inclusivos y que, con su participación, podrían llegar a más personas y mejorar la organización general. Ai continuó, detallando cómo las ideas que habían observado durante años podían aplicarse de manera práctica. Seji presentó un plan paso a paso de cómo podrían implementarse talleres y actividades, sin interferir con los programas existentes, sino complementándolos. Kiona añadió ejemplos de cómo la creatividad y la imaginación podían enriquecer las tradiciones de la comunidad, haciendo que más personas se interesaran en participar y aprender. Cada palabra era cuidadosamente medida, respetuosa y convincente. A pesar de la sorpresa inicial, los líderes comenzaron a hacer preguntas. Algunas eran difíciles, buscando probar la claridad y la seriedad de las jóvenes. Pero cada una respondió con confianza y precisión, apoyándose mutuamente, sin titubear y sin perder la calma. El consejo quedó impresionado por la preparación, la claridad y la pasión que demostraron las 4 jóvenes. No era solo entusiasmo juvenil, era conocimiento, compromiso y un genuino deseo de mejorar la vida de todos. A medida que la discusión avanzaba, los miembros del consejo comenzaron a considerar seriamente las propuestas. Se dieron cuenta de que las ideas presentadas no solo eran viables, sino también beneficiosas para toda la comunidad. Lo que comenzó como una intervención silenciosa y discreta terminó convirtiéndose en un debate serio sobre la inclusión de las voces femeninas en la toma de decisiones importantes. Al final de la segunda jornada de la reunión, las 4 jóvenes se sentaron de nuevo, con sonrisas silenciosas y un sentimiento de orgullo. Sabían que no todo estaba resuelto, pero habían dado un paso enorme, demostraron que podían participar activamente en la comunidad, con respeto, conocimiento y unidad. Aquella experiencia les dio confianza y claridad, si seguían trabajando juntas, podrían cambiar la percepción sobre el papel de las mujeres en su pueblo. Los días siguientes fueron de reflexión y aprendizaje. Hablar en la asamblea había sido solo el primer paso. Debían observar cómo reaccionaban los líderes, aprender de las respuestas y preparar argumentos adicionales para futuros debates. Ai, Nala, Seji y Kiona pasaban horas revisando lo que había sucedido, comentando que funcionó, que podría mejorarse y cómo podrían hacer que sus ideas tuvieran un impacto aún mayor. Cada conversación reforzaba su vínculo y su confianza mutua. Mientras tanto, la comunidad empezó a notar cambios sutiles. Algunos adultos comenzaron a preguntar por las opiniones de las jóvenes, escuchando sus sugerencias con mayor atención. Otros se mostraban más abiertos a incluir nuevas ideas en las actividades culturales y educativas. Aunque aún no había cambios radicales, se sentía una transformación silenciosa, la voz de las mujeres empezaba a ser parte del diálogo. Las 4 amigas entendieron que este era solo el comienzo. La vida continuaba, con sus responsabilidades, tareas diarias y aprendizajes cotidianos, pero también con la certeza de que, si mantenían la unidad y la claridad de sus objetivos, podrían llegar mucho más lejos. Cada pequeño paso contaba, cada idea compartida tenía valor, y cada intervención, por sencilla que pareciera, contribuía a construir un futuro más inclusivo y participativo. Y así, con determinación y esperanza, Ai, Nala, Seji y Kiona continuaron preparándose, conscientes de que un día podrían enfrentarse a decisiones aún más importantes y que, cuando llegara ese momento, estarían listas para cambiar el rumbo de su comunidad de manera positiva y respetuosa. Después de la reunión inicial en la que Ai, Nala,
Seiji y Kiona habían presentado sus ideas, la comunidad comenzaba a mirarlas con curiosidad y respeto. Sin embargo, no todos los miembros del consejo estaban convencidos de inmediato. Algunos ancianos valoraban la experiencia de los líderes más antiguos y pensaban que las jóvenes aún no tenían suficiente conocimiento para intervenir en decisiones tan importantes. Esto generaba un pequeño murmullo entre los asistentes que las jóvenes pudieron percibir claramente. A pesar de ello, las 4 mujeres no se desanimaron. Sabían que el verdadero cambio no llegaba con una sola intervención, sino con constancia y claridad. Durante los días siguientes, continuaron observando, escuchando y aprendiendo. Cada detalle contaba, cómo los líderes tomaban decisiones, cómo respondían los miembros del consejo, qué argumentos eran más aceptados y cuáles eran rechazados. Ai seguía anotando todo en su cuaderno, mientras que Nala conversaba con otros jóvenes para conocer sus ideas y necesidades. Seiji organizaba la información y la presentaba de manera práctica, y Kiona inventaba ejemplos que podían ayudar a ilustrar los beneficios de sus propuestas. Una semana después, se convocó otra asamblea más grande, esta vez para decidir cómo se repartirían los fondos destinados a proyectos comunitarios, incluyendo educación, talleres y actividades culturales. Las 4 jóvenes sabían que esta sería su verdadera prueba. Si podían presentar sus ideas de manera efectiva, no solo serían escuchadas, sino que también podrían demostrar que la inclusión de nuevas voces podía mejorar la vida de todos. Cuando llegó el momento de intervenir, Ai comenzó con una breve introducción, recordando la importancia de escuchar todas las opiniones y de considerar soluciones que beneficiaran a más personas, sin afectar las tradiciones. Su voz era firme, clara y respetuosa, y logró captar la atención de todos los presentes. Nala continuó, explicando cómo los programas para jóvenes podrían organizarse de manera más inclusiva y práctica. Seiji presentó un esquema detallado de cómo implementar los talleres, con horarios, recursos y roles definidos, mientras Kiona compartía ejemplos creativos que mostraban cómo las ideas nuevas podían convivir con las tradiciones sin alterar la armonía de la comunidad. A medida que hablaban, los miembros del consejo comenzaron a notar algo diferente. Estas jóvenes no estaban improvisando. Cada palabra estaba cuidadosamente pensada, cada argumento tenía un propósito, y lo más importante, todas apoyaban sus ideas mutuamente. Su unidad y coordinación mostraban que podían trabajar juntas de manera eficiente y responsable. Algunos ancianos, que al principio dudaban de sus capacidades, empezaron a escuchar con atención y a considerar seriamente lo que decían. El punto de giro llegó cuando Nala, con una mirada decidida, dijo en voz alta algo que nadie esperaba: líder nuestro. No fue un grito ni un reclamo, sino una afirmación clara y respetuosa. Con esa frase, las 4 jóvenes se presentaban como parte activa de la comunidad, capaces de liderar y de tomar decisiones importantes. La frase era simple, pero poderosa. Capturó la atención de todos y generó un silencio que llenó la sala. Todos miraban a las 4 mujeres, evaluando la confianza y el respeto con el que habían hablado. Ese momento cambió todo. Lo que antes parecía imposible ahora era visible. La comunidad podía aceptar que las mujeres también tuvieran un papel activo en la toma de decisiones. Algunos líderes intercambiaron miradas sorprendidas, mientras otros sonreían, reconociendo el valor y la preparación de las jóvenes. La frase "líder nuestro" no solo representaba su determinación, sino también su compromiso de trabajar por el bienestar de todos, sin buscar confrontación ni privilegios personales. Después de esa declaración, el debate en la asamblea cambió de tono. Los miembros del consejo comenzaron a hacer preguntas más específicas, no para desestimar sus ideas, sino para entender mejor cómo podrían implementarse. Ai, Nala, Seiji y Kiona respondieron con claridad y precisión, apoyándose mutuamente. Cada respuesta demostraba que sus propuestas no eran ideas juveniles sin fundamento, sino planes sólidos y viables. La combinación de conocimiento, unidad y respeto generó una impresión positiva en la comunidad.
El punto de giro no solo ocurrió durante la reunión, sino también en la percepción que la comunidad comenzó a tener de las 4 jóvenes. Lo que antes eran niñas curiosas ahora eran vistas como líderes emergentes, personas capaces de contribuir significativamente al desarrollo del pueblo. Este cambio de percepción era crucial, abría la puerta a nuevas oportunidades, no solo para ellas, sino también para futuras generaciones de mujeres y jóvenes. En los días siguientes, se observó un cambio en la dinámica de la comunidad. Algunos líderes que antes habían sido reacios a escuchar ideas nuevas empezaron a consultar a las jóvenes en cuestiones prácticas, como la organización de eventos, talleres y actividades educativas. La participación activa de Ai, Nala, Tseji y Kiona se convirtió en un ejemplo para otros jóvenes, mostrando que con preparación, respeto y unidad se podían lograr cambios importantes. Este punto de giro también fortaleció el vínculo entre las 4 amigas. Ahora no solo compartían sueños y planes, sino que tenían la certeza de que juntas podían transformar ideas en acción. Cada día que pasaba reforzaba su confianza y su compromiso mutuo. Sabían que no sería un camino fácil, pero también entendían que la perseverancia y la claridad de propósito eran herramientas poderosas para enfrentar cualquier desafío. Además, este momento permitió que la comunidad comenzara a reflexionar sobre sus tradiciones y cómo podrían adaptarse a nuevas ideas sin perder su esencia. Algunos adultos mayores comentaban entre ellos que la participación de las mujeres aportaba un aire fresco y valioso, que podía enriquecer la vida de todos sin afectar la identidad del pueblo. La frase "líder nuestro" empezó a resonar no solo entre los presentes en la asamblea, sino también en conversaciones posteriores, como símbolo de cambio, respeto y unidad. Las jóvenes también comenzaron a planificar pasos futuros. Sabían que una sola intervención no bastaba para garantizar cambios permanentes. Se organizaron para documentar sus ideas, entrenar a otras jóvenes interesadas en participar y crear pequeñas iniciativas que demostraran cómo las nuevas propuestas podían implementarse de manera efectiva. Cada acción estaba pensada para fortalecer la confianza de la comunidad y demostrar que la inclusión de nuevas voces era beneficiosa para todos. El punto de giro no solo afectó la estructura de la comunidad, sino también la percepción que cada una de las jóvenes tenía de sí misma. Ai se dio cuenta de que podía combinar su observación y análisis con la acción. Nala comprendió que su energía y capacidad de motivar podían influir de manera positiva. Seji vio que su organización y precisión eran herramientas poderosas, y Kiona confirmó que sus ideas creativas podían ser escuchadas y valoradas. Cada una descubrió que su contribución individual era importante, pero que la unión de sus talentos era aún más fuerte. En ese sentido, el punto de giro también marcó el inicio de un cambio cultural silencioso. La comunidad comenzó a valorar no solo la experiencia de los líderes antiguos, sino también la frescura de las ideas nuevas, la colaboración y la creatividad. Este cambio no fue inmediato ni total, pero sí significativo. La confianza que las jóvenes habían ganado con su intervención se convirtió en un ejemplo para otros miembros de la comunidad, mostrando que la participación activa y respetuosa podía generar resultados concretos. Con el tiempo, la frase "líder nuestro" se convirtió en un recordatorio diario de lo que puede lograrse con preparación, unidad y determinación. Cada vez que las jóvenes discutían ideas, planificaban actividades o enseñaban a otros jóvenes, recordaban ese momento como un punto de referencia. El instante en que entendieron que podían cambiar la percepción de su comunidad y abrir un camino para otros. Así, el punto de giro de la historia no solo transformó la relación de las 4 mujeres con su comunidad, sino también la forma en que ellas mismas se veían. Ya no eran solo observadoras o soñadoras, sino líderes en formación, listas para asumir responsabilidades y contribuir de manera activa al bienestar de todos. Cada paso que daban después de ese momento estaba marcado por la certeza de que sus acciones podían tener un impacto real y duradero. En los meses que siguieron, la comunidad comenzó a implementar algunas de las ideas presentadas por las jóvenes. Se crearon talleres de lectura, espacios de aprendizaje práctico y actividades culturales donde todos podían participar.
Las decisiones comenzaron a tomarse de manera más inclusiva y aunque los cambios eran graduales, todos notaban que la comunidad se sentía más unida y motivada. La presencia de Ai, Nala, Tseji y Kiona en las reuniones se volvió habitual y su voz era escuchada con respeto. Este momento histórico también inspiró a otros jóvenes a involucrarse más activamente en la vida de la comunidad. Comenzaron a proponer ideas, a participar en talleres y a colaborar en la organización de actividades, siguiendo el ejemplo de las 4 amigas. La influencia positiva de su intervención se extendió más allá de lo inmediato, transformándose en un legado de liderazgo inclusivo y colaborativo. Finalmente, el punto de giro consolidó algo fundamental, que las palabras, cuando se usan con respeto, preparación y unidad, pueden cambiar la percepción de una comunidad y abrir nuevas oportunidades. La frase "el líder nuestro" no fue solo una declaración, sino el inicio de un cambio profundo que marcó la historia de la comunidad y de las 4 mujeres. Cada uno de sus pasos posteriores sería un recordatorio de que la determinación y la colaboración pueden transformar la realidad, sin necesidad de confrontación ni conflictos. Con el paso de los meses, las iniciativas de Ai, Nala, Tseji y Kiona empezaban a dar frutos, pero no todos en la comunidad estaban completamente convencidos. Algunos miembros del consejo y varias familias observaban con cierta incertidumbre, preguntándose si los cambios podrían mantenerse a largo plazo y si la inclusión de jóvenes y mujeres en las decisiones realmente beneficiaría a todos. Esta situación generaba tensión silenciosa, no era hostilidad, pero sí un desafío constante que las jóvenes debían superar con paciencia, claridad y unidad. Un día, se anunció que habría una asamblea especial para decidir la planificación completa del próximo año, incluyendo educación, talleres, actividades culturales y distribución de recursos. Esta reunión sería la más importante desde que las 4 mujeres empezaron a involucrarse activamente. Sabían que sería su verdadera prueba, una oportunidad para demostrar que sus ideas no solo eran valiosas, sino también sostenibles y beneficiosas para toda la comunidad. Durante los días previos, Ai, Nala, Tseji y Kiona se reunieron varias veces para prepararse. Revisaron los puntos fuertes de sus propuestas, anticiparon posibles dudas y debatieron estrategias para presentar sus argumentos de manera convincente. Ai se enfocó en analizar los detalles, asegurándose de que cada cifra, cada recurso y cada plan estuvieran claros y respaldados con ejemplos. Nala practicó cómo hablar con seguridad y mantener la atención de todos, mientras Tseji estructuraba el plan paso a paso y Kiona preparaba ilustraciones y ejemplos creativos que ayudaran a que sus ideas fueran comprensibles y atractivas para cualquier persona. Llegó el día de la asamblea. El salón estaba lleno. Adultos de todas las edades, líderes del consejo y miembros de la comunidad se reunieron para escuchar las propuestas. El ambiente estaba cargado de expectativa. Las 4 jóvenes, sentadas juntas, respiraron profundamente. Cada mirada entre ellas transmitía confianza y determinación. Habían llegado hasta este punto gracias a su preparación, su unidad y su esfuerzo constante. La reunión comenzó con los líderes explicando la importancia de la planificación y la necesidad de tomar decisiones bien fundamentadas. Luego se dio paso a las presentaciones. Cuando llegó su turno, las 4 se pusieron de pie con calma. Ai comenzó explicando la visión general de su propuesta, señalando cómo los programas educativos y culturales podrían organizarse de manera más inclusiva y eficiente. Sus palabras eran claras y precisas, y su voz transmitía seguridad, sin ser agresiva ni impositiva. Nala continuó con entusiasmo, mostrando ejemplos concretos de cómo los talleres y actividades podrían incluir a todos los jóvenes, independientemente de su edad o habilidades. Su energía contagiaba a los asistentes, y muchos comenzaron a asentir, reconociendo la claridad y utilidad de sus ideas. Tseji presentó un plan detallado, con horarios, responsabilidades y recursos, demostrando que cada propuesta podía implementarse sin afectar las actividades existentes. Kiona cerró la intervención con ejemplos creativos, ilustrando cómo los programas podían combinar tradición y nuevas ideas, haciendo que todos los miembros de la comunidad se sintieran parte del proceso. A medida que hablaban,
los líderes del consejo hicieron preguntas. Algunas eran complicadas, buscando asegurarse de que las jóvenes realmente entendieran los desafíos que implicaban sus propuestas. Pero cada una respondió con confianza, apoyándose mutuamente, aclarando dudas y mostrando con hechos cómo sus ideas podían funcionar. La claridad de sus respuestas y su coordinación dejaron a muchos sorprendidos. Estas jóvenes no solo tenían ideas, sino también la capacidad de implementarlas de manera efectiva. El momento más intenso llegó cuando uno de los líderes planteó una pregunta difícil sobre la sostenibilidad de los programas y cómo se asegurarían de que las nuevas ideas no alteraran la armonía de la comunidad. Por un instante, el silencio llenó el salón. Las 4 mujeres se miraron entre sí, conscientes de que este era el verdadero desafío. Ai tomó la palabra, explicando con calma que cada propuesta estaba pensada para respetar las tradiciones y complementarlas, no reemplazarlas. Seji añadió detalles prácticos sobre cómo se podrían monitorear los avances y ajustar los programas según las necesidades. Nala enfatizó la importancia de la participación de todos, asegurando que cada voz sería escuchada, mientras que Ona mostró ejemplos de actividades que combinaban aprendizaje y tradición de manera divertida y educativa. El clímax de la asamblea se vivió cuando, al final de su presentación, Nala pronunció nuevamente la frase que había cambiado sus vidas, líder nuestro. Esta vez no era solo una afirmación de confianza, sino una demostración de que estaban listas para asumir responsabilidades y guiar proyectos importantes. El silencio que siguió fue profundo, cada persona presente comprendió la importancia de ese momento. Era la primera vez que la comunidad aceptaba de manera tan clara que las mujeres podían liderar, tomar decisiones y aportar soluciones efectivas. Después de esa intervención, los miembros del consejo deliberaron durante un largo periodo. Esta vez, no hubo murmullos de duda, sino discusiones constructivas sobre cómo integrar las ideas de las jóvenes en la planificación general. Algunos líderes compartieron sus preocupaciones y las 4 mujeres respondieron con respeto y propuestas prácticas para abordar cada punto. La capacidad de escuchar, adaptarse y argumentar con claridad demostró que sus ideas no eran impulsivas ni juveniles, sino fruto de reflexión, colaboración y preparación. Finalmente, el Consejo tomó la decisión de incluir oficialmente a las 4 jóvenes en la planificación de los programas del próximo año. Se les asignaron responsabilidades específicas, supervisar talleres, organizar actividades culturales y coordinar la participación de los jóvenes. Fue un reconocimiento a su esfuerzo, preparación y liderazgo, y un símbolo de cambio para toda la comunidad. La frase líder nuestro se convirtió en un recuerdo poderoso de que la determinación y la unidad pueden transformar la realidad de manera positiva. El impacto no se limitó al salón de la asamblea. Al salir, muchas familias se acercaron a felicitar a las jóvenes. Algunos niños y niñas empezaron a verlas como modelos a seguir, y varios adultos comenzaron a consultar sus ideas para mejorar otros aspectos de la comunidad. La influencia positiva de su intervención se extendió rápidamente, generando entusiasmo y motivación entre todos. El clímax también fortaleció el vínculo entre Ai, Nala, Seji y Kiona. Comprendieron que juntas podían enfrentar cualquier desafío, que sus talentos individuales eran valiosos, pero que su verdadera fuerza estaba en la colaboración y la confianza mutua. Cada paso que daban juntas era un recordatorio de que el liderazgo no se trata de imponer, sino de inspirar, organizar y trabajar por el bienestar común. Durante los días siguientes, las 4 jóvenes comenzaron a implementar sus ideas. Organizaron talleres de lectura y escritura, actividades culturales que incluían canciones, danzas y cuentos tradicionales, y programas educativos prácticos que permitían a los jóvenes aprender habilidades útiles para la vida diaria. La comunidad participó activamente, y los resultados fueron visibles. Los niños y jóvenes estaban más motivados, las familias más unidas y los adultos reconocían la efectividad de los nuevos programas. El clímax de su historia mostró algo fundamental, que el cambio no siempre llega de manera rápida o evidente, sino que requiere preparación, constancia y valor para actuar en el momento adecuado. La intervención de Ai, Nala,
Seiji y Kiona demostró que las ideas bien fundamentadas, presentadas con respeto y unidad, pueden superar barreras culturales y generar transformaciones positivas duraderas. Además, el clímax fortaleció la cultura de la comunidad. Las tradiciones seguían vivas, pero se adaptaban a nuevas formas de participación y liderazgo. La inclusión de voces jóvenes y femeninas enriqueció la toma de decisiones, y la colaboración se convirtió en un valor central. La comunidad aprendió que escuchar a todos y valorar diferentes perspectivas podía generar soluciones más completas y efectivas. Por primera vez, las 4 jóvenes sintieron plenamente que habían alcanzado un hito importante. No era solo el reconocimiento del consejo, sino la certeza de que sus acciones tenían un impacto real. Sabían que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero ese momento les dio la confianza y la experiencia necesarias para liderar con responsabilidad y creatividad. El clímax de esta historia también inspiró a otras jóvenes y niños de la comunidad. Muchos comenzaron a participar activamente en talleres, actividades culturales y programas educativos, motivados por el ejemplo de Ai, Nala, Seiji y Kiona. La influencia positiva de sus acciones generó un efecto multiplicador, mostrando que un liderazgo inclusivo y respetuoso puede transformar vidas más allá de los protagonistas inmediatos. Finalmente, el clímax consolidó un aprendizaje esencial para todos, que el liderazgo no se trata solo de autoridad o edad, sino de preparación, unidad, claridad de propósito y disposición para actuar en el momento adecuado. La frase líder nuestro se convirtió en un símbolo de valentía, colaboración y capacidad para generar cambios positivos, recordando a todos que cada persona, sin importar su edad o género, puede contribuir al bienestar de la comunidad. Después del clímax en la asamblea, la vida de Ai, Nala, Seiji y Kiona cambió de manera silenciosa pero profunda. Ya no eran solo observadoras de la comunidad, ni jóvenes curiosas soñando con un futuro diferente, ahora eran reconocidas como líderes activas, respetadas por su preparación, claridad y unidad. Sus ideas se implementaban y la comunidad empezaba a notar los beneficios de incluir nuevas perspectivas en la toma de decisiones. Cada día, las 4 mujeres asumían responsabilidades importantes, coordinaban talleres educativos, supervisaban actividades culturales y trabajaban junto con adultos y jóvenes para garantizar que todos tuvieran la oportunidad de participar. No era un trabajo fácil, requería organización, paciencia y creatividad constante. Pero lo que parecía un desafío se convirtió en un aprendizaje continuo, donde cada pequeño éxito reforzaba su confianza y motivación. Los talleres de lectura y escritura que organizaron fueron los primeros en mostrar resultados tangibles. Los niños y jóvenes, que antes se sentían desinteresados o tímidos, comenzaron a participar activamente. Descubrieron que aprender podía ser divertido cuando se combinaba con juegos, canciones y narraciones creativas que integraban la tradición y la innovación. Ai, con su naturaleza observadora, se encargaba de escuchar a los participantes, identificar sus intereses y adaptar los talleres para que todos se sintieran incluidos. Su paciencia y atención al detalle hacían que cada actividad fuera significativa y motivadora. Nala, con su energía y capacidad de motivar, se convirtió en la guía que alentaba a los más tímidos a expresarse. Con una sonrisa, una palabra de aliento o un gesto amable, lograba que incluso los niños más reservados se sintieran seguros para participar. Su entusiasmo era contagioso, y pronto todos esperaban con ilusión los talleres y actividades que ella ayudaba a coordinar. Seiji, por su parte, aseguraba que cada proyecto tuviera estructura y orden. Organizaba horarios, recursos y responsabilidades, garantizando que nada quedara al azar. Su eficiencia y capacidad para planificar permitían que las iniciativas funcionaran sin problemas y que cada participante supiera qué debía hacer y cómo podía contribuir. Gracias a ella, las actividades tenían coherencia y fluidez, lo que aumentaba la confianza de todos en los programas. Kiona aportaba creatividad e imaginación. Siempre encontraba formas innovadoras de enseñar y de integrar la tradición en los talleres. Sus ideas hacían que cada actividad fuera memorable, canciones,
juegos, historias y representaciones culturales que no solo educaban, sino también entretenían. La combinación de su creatividad con la organización de Tseji, la energía de Nala y la observación de Ai hacía que los programas fueran completos y efectivos. La comunidad comenzó a notar cambios visibles. Los jóvenes estaban más motivados, participativos y entusiasmados con el aprendizaje. Las familias se involucraban más en las actividades, y los adultos comprendían la importancia de escuchar y valorar nuevas ideas. La colaboración entre generaciones se fortaleció, y los programas educativos y culturales se consolidaron como una parte esencial de la vida del pueblo. Pero el impacto no se limitaba a los talleres. La intervención de las 4 mujeres generó un cambio en la cultura de la comunidad. Cada vez más, los adultos escuchaban activamente a los jóvenes, valorando sus opiniones y buscando integrar sus ideas en decisiones importantes. La inclusión de voces femeninas en la planificación y ejecución de actividades demostró que el liderazgo no dependía de la edad ni del género, sino de la preparación, la responsabilidad y la claridad de propósito. Ai, Nala, Tseji y Kiona también comprendieron que su liderazgo debía ser un ejemplo para futuras generaciones. Empezaron a enseñar a otros jóvenes cómo preparar ideas, cómo organizar proyectos y cómo trabajar en equipo. Su enfoque era siempre respetuoso y colaborativo, no se trataba de imponer, sino de inspirar y guiar. Poco a poco, otros niños y jóvenes se unieron a sus proyectos, aprendiendo a valorar la preparación, la cooperación y la creatividad. Un aspecto importante de su legado fue cómo lograron equilibrar tradición e innovación. Nunca buscaron reemplazar las costumbres de la comunidad, sino complementarlas y reforzarlas con nuevas ideas. Por ejemplo, en los talleres de cultura se enseñaban antiguas historias, canciones y danzas, pero con dinámicas que permitían la participación activa de todos los jóvenes. Así, la tradición se mantenía viva, pero adaptada a los tiempos modernos y a las necesidades de la comunidad. El reconocimiento de su liderazgo también se reflejaba en la manera en que la comunidad confiaba en ellas para tomar decisiones importantes. En reuniones y proyectos, sus opiniones eran solicitadas y valoradas. Esto no solo fortalecía su autoestima, sino que también les enseñaba habilidades de negociación, comunicación y planificación que serían útiles para toda su vida. Cada desafío enfrentado y cada decisión tomada reforzaba la idea de que podían influir positivamente en la vida de todos sin necesidad de autoridad impuesta, solo con preparación y unidad. Además, su historia comenzó a inspirar a otras mujeres y jóvenes fuera de su comunidad inmediata. La noticia de su participación activa y de la transformación que habían logrado se extendió a comunidades vecinas, mostrando que el liderazgo femenino y la colaboración podían generar cambios positivos. Muchas jóvenes comenzaron a soñar con la posibilidad de participar activamente en sus propias comunidades, motivadas por el ejemplo de Ai, Nala, Tseji y Kiona. Con el tiempo, las 4 mujeres también empezaron a planificar proyectos más ambiciosos, la creación de bibliotecas, espacios de arte y programas de aprendizaje práctico que combinaran habilidades modernas con conocimiento tradicional. Cada iniciativa estaba cuidadosamente diseñada para fortalecer la comunidad, fomentar la participación y mantener vivas las tradiciones culturales. Su liderazgo se volvió una fuerza positiva y constructiva, guiando la evolución de la comunidad de manera equilibrada y respetuosa. El desenlace de su historia también mostró la importancia del trabajo en equipo. Cada una de las 4 aportaba algo único, Ai observaba y analizaba, Nala motivaba y conectaba, Tseji organizaba y estructuraba, Kiona imaginaba y creaba. Su unión demostraba que la colaboración podía multiplicar el impacto de las ideas y que el respeto y la confianza mutua eran la base de cualquier liderazgo efectivo. En los años siguientes, la frase "líder nuestro" dejó de ser solo un recuerdo de un momento histórico, se convirtió en un símbolo de empoderamiento y posibilidad. Cada vez que un joven o una joven de la comunidad expresaba sus ideas, se recordaba que la participación activa y responsable podía transformar la realidad. La comunidad aprendió a valorar la iniciativa, la preparación y la colaboración, y a reconocer que todos podían contribuir al bienestar común.
Las 4 mujeres, ahora jóvenes adultas, continuaron creciendo en sus roles, pero siempre manteniendo la humildad y la conexión con su gente. Nunca buscaban protagonismo por sí mismos, sino que trabajaban para fortalecer a todos a su alrededor. Cada taller, cada actividad cultural y cada programa educativo llevaba la huella de su liderazgo, planificación, creatividad, motivación y respeto por las tradiciones. Finalmente, el desenlace muestra cómo el impacto de sus acciones se extendió más allá de lo inmediato. La comunidad se volvió más inclusiva, los jóvenes más participativos y las tradiciones más valoradas. La historia de Ai, Nala, Tse-Hikyona se convirtió en un ejemplo de liderazgo responsable, colaboración y transformación positiva, demostrando que, con preparación, unidad y determinación, incluso los desafíos más grandes pueden convertirse en oportunidades para mejorar la vida de todos. Su legado no solo se midió en los talleres implementados o en los programas culturales, sino en la inspiración que dejaron a futuras generaciones. Niños y jóvenes que crecieron viendo su ejemplo aprendieron que podían expresar sus ideas, trabajar en equipo y contribuir al bienestar de la comunidad. La frase "líder nuestro" seguía resonando como un recordatorio de que la valentía no se mide en confrontaciones, sino en la capacidad de actuar con claridad, preparación y respeto por los demás. Y así, la historia de Ai, Nala, Tse-Hikyona concluye con un desenlace lleno de esperanza y aprendizaje. Cada acción, cada idea y cada esfuerzo contribuyó a construir una comunidad más inclusiva, participativa y unida. Las 4 mujeres demostraron que el liderazgo no depende de la edad ni del género, sino de la preparación, la unidad y la voluntad de trabajar por el bienestar común. Su ejemplo se convirtió en un legado duradero, recordando que incluso una sola frase, dicha con determinación y convicción, puede cambiar el destino de toda una comunidad.